documento que... Los documentos que presenta, Ya. la defensa, Por si acaso, así que orden en que están los testigos. Igual yo te voy a decir, último, el fiscal nacional, documento cero. Sí, dejémoslo abierto ahí. ¿Ya? Pues yo voy a decirle igual, fiscal nacional, documento cero. Muy bien, muy bien. No sé, fiscalía. Bien, vamos a comenzar entonces la audiencia. Me presento, Mauricio Silva Cancino, encargado por el Tribunal Pleno de la Corte Suprema para dirigir esta audiencia de toma de la prueba que las partes de este procedimiento han solicitado ya rendir en esta audiencia. En esta audiencia corresponde, digamos, recibir la testimonial ofrecida por la parte solicitante. Y mañana corresponderá entonces recibir la misma, testimonial me refiero, pero esta vez ofrecida por la defensa. Son 4 testigos los de mañana, son 3 testigos los que deben rendir declaración ya ante este tribunal en el día de hoy. Al inicio quería advertir de que se acompañaron documentos profusamente por los intervinientes o partes, hablemos de partes acá, en cuanto a la solicitud, tanto de la solicitud de remoción como de la defensa del fiscal señor Arias. Es una cantidad de documentos importantes, yo tengo la lista naturalmente acá. No sé si alguien desea, si las partes desean hacer algún tipo de ratificación o no. no por esta parte, su señoría. ¿La defensa? Excelentísimo ministro, el día de hoy nosotros ratificamos todos los documentos que fueron presentados en nuestra defensa con ocasión del evacúa descargo de la solicitud de remoción. No tenemos ningún tipo de observación más Nada más. respecto a nuestros documentos. Perfecto, entonces se tienen por presentados y por ratificados ya los documentos. Vamos a entrar entonces de lleno a lo que nos convoca hoy día, que es la prueba testimonial. Corresponde que recibamos la declaración de don Andrés Montes Cruz, ¿cierto? Abogado fiscal de la Unidad de Investigación de la Comisión para el Mercado Financiero. Con posterioridad declarará don Cristian Paredes Valenzuela, abogado, fiscal regional de la Araucanía, y finalizaremos entonces con el testimonio de don Alberto Ayala Gutiérrez, abogado, fiscal regional de Antofagasta. Como es obvio, vamos a tener que hacer ingresar por separado, naturalmente, a los señores recién mencionados, testigos en la audiencia. Así que en primer término será pasar a don Andrés Montes. Por favor, que se le llame a don Andrés Montes. Don Andrés. Buenos días. Buenos días. Tome asiento, por favor. Muchas gracias. La primera pregunta, antes de pasar de lleno a las declaraciones, que quería formularle, si tiene algún tipo digamos, de inhabilidad que pudiera afectarle en el sentido de parentescos y básicamente lo que señalan los artículos 302 y 305 del Código Procesal Penal. Su señoría, no vislumbro ninguna inhabilidad en este caso. Ninguna, perfecto. Entonces, vamos a proceder a individualizarlo. Don Andrés, por favor, su nombre. Andrés Montes Cruz. Bien. Indíquenos, por favor, su lugar de nacimiento. Santiago, Chile. Su edad. 49 años. 29 años. Su profesión. Abogado. Estado civil. Casado. Casado y su domicilio, por favor. Para estos efectos, domicilio laboral, Alameda 1449. Muy bien. Muchísimas gracias, don Andrés.
Se va a proceder entonces, primeramente a preguntarle si acaso usted jura o promete, ya tiene la posibilidad de hacerlo de acuerdo con sus convicciones, ¿ya? Pero queda advertido naturalmente que en cualquiera de los dos casos el juramento o la promesa es de decir la verdad, por supuesto, ante este tribunal, ¿ya? Y de todas maneras se advierte que la ley castiga, ¿no es cierto?, un falso testimonio, ¿ya?, o un perjurio en su caso, sea en causa civil el testimonio o en causa civil en general o en causa penal. Bien, ¿promete o jura decir verdad? Prometo decir verdad, su señoría. Muy bien, Andrés. Entonces, el orden está claro, ya lo hemos dado, de cómo van a ser, ya, cuál es el orden de los testigos, cómo van a presentarse a declarar, en qué orden. Pero también es importante señalar, dejar establecido como regla, que quien interroga primero es, ya, quien presenta al testigo. Por lo tanto, tienen la palabra o él, o ambos, no sé, abogados de la parte solicitante. Muchas gracias, su señoría. Me presento, abogada Marisol Peña, por la parte del fiscal nacional del Ministerio Público en estos autos sobre remoción. En efecto, en nuestra solicitud de remoción al segundo otro sí, hemos pedido que deponga en esta causa el fiscal don Andrés Montes Cruz y hemos señalado específicamente, y voy a reproducir lo que usted tiene seguramente a la vista, su señoría, la solicitud de remoción, que el señor fiscal se refiera a los hechos que tuvo por acreditados en la investigación administrativa iniciada por resolución de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público número 1564 de 16 de agosto de 2016 en relación con el hecho número 1 constitutivo de mal comportamiento y el hecho número 1 constitutivo de negligencia manifiesta. Como no están copiados en el segundo otro sí, con la venia de su señoría quisiera reproducir cuáles son esos hechos. Exactamente, me parece muy bien. Adelante. Gracias, su señoría. En primer lugar, esta parte está imputando al fiscal regional del Libertador Bernardo O'Higgins, señor Arias, como hecho número 1, que el día 15 de agosto del año 2016, a menos de 3 meses de haber asumido en el cargo, el diario La Tercera publica una entrevista del fiscal regional, del mismo don Emiliano Arias Madariaga, concedida el día 11 del mismo mes, sin que éste informara o coordinara previamente con la unidad de comunicaciones de la Fiscalía Nacional. Si le parece a su señoría, podríamos partir por el hecho número 1 de mal comportamiento y luego seguimos por el hecho número 2. Me parece perfectamente bien. No creo que haya objeción por parte de la defensa, ¿no? Ninguna, magistrado. Gracias, su señoría. Señor fiscal. Respecto al punto señalado, su señoría, puedo explicar lo siguiente. En el mes de agosto del año 2016, el señor fiscal nacional, Jorge Abbott, me asignó una investigación administrativa que tenía por objeto indagar si, con motivo de la entrevista dada por el fiscal regional Emiliano Arias, se había producido o no alguna infracción a la legislación o reglamentación vigente en el Ministerio Público. En ese contexto, iniciamos una investigación administrativa, se realizaron diversas diligencias y básicamente se apuntó a aclarar 3 líneas de posibles infracciones. La primera de ellas tenía que ver con esclarecer si se había producido o no un incumplimiento de las instrucciones vigentes en el Ministerio Público. La segunda tuvo relación con determinar si se había producido o no una divulgación indebida de información que estaba sujeta a reserva legal en una investigación penal. Y la tercera línea de la investigación administrativa se refería
a si en el marco de la entrevista dada por el señor Emiliano Arias se había producido una infracción a la legislación del Ministerio Público, básicamente la Ley Orgánica 19.640, que establecía algunos deberes y prohibiciones para los fiscales regionales. En cuanto al primer punto, esto es, si se produjo algún incumplimiento de las instrucciones dadas por el fiscal nacional, en definitiva, arribé a la siguiente conclusión. Al momento de otorgar la entrevista, el fiscal regional Emiliano Arias pudo haber infringido una instrucción que establecía que los fiscales regionales, antes de dar una entrevista a algún medio de comunicación, debían informar y coordinar previamente con la unidad de comunicaciones de la Fiscalía Nacional, esto con el objeto de contar con el apoyo y efectuar las coordinaciones que fuesen necesarias. Sin embargo, sobre ese punto en la investigación se pudo determinar con claridad que el fiscal regional Arias nunca fue notificado de esa instrucción, toda vez que se había dictado un mes antes de que asumiera. Era una instrucción que se comunicó a través de un correo electrónico emitido por el jefe de comunicaciones de la Fiscalía Nacional a todos los fiscales regionales, dentro de los cuales no había ningún destinatario de la Fiscalía Regional de O'Higgins, razón por la cual se pudo determinar, como digo, con precisión, que no fue recibida esa notificación por el señor fiscal Emiliano Arias. Sin perjuicio de lo anterior, en mi calidad de investigador administrativo en aquella oportunidad, estimé que sí podía reprocharse una falta de diligencia por parte del investigado, toda vez que había, sobre él pesaba una obligación de imponerse y de conocer todas las instrucciones que estaban vigentes para el cargo, dentro de las cuales se encontraba esta. Sin embargo, esa falta de diligencia, a mi juicio, no era ni de la entidad ni de la magnitud suficiente para un reproche administrativo, razón por la cual mi propuesta en este punto fue básicamente que se reflejara en su evaluación de desempeño. Eso en cuanto al primer punto de la investigación administrativa. No sé si prefiere, señoría, que siga con los restantes. Voy a preguntarle a la parte solicitante si desea que termine la declaración para poder comenzar a preguntar, o si desea hacerlo ahora respecto al primer punto. Me gustaría hacerlo inmediato, su señoría. Adelante. Me gustaría pedirle al señor fiscal Montes que pudiera precisar cómo terminó, cuál fue el acto jurídico terminal de la investigación administrativa que usted llevó a cabo, vale decir, cuál fue la salida jurídica de esa investigación y pudiera usted referir con más detalle si usted tuvo por probada alguna circunstancia o simplemente dejó constancia, como lo acaba de decir, que no se había podido tener conocimiento de una instrucción. Junto con lo anterior, había, como ya señalé al principio, otros dos aspectos, señoría, que fueron también objeto de la indagación administrativa. Primero, uno que tenía que ver con determinar si había habido alguna divulgación de información que estuviese sujeta a reserva legal. Y en ese punto, la conclusión fue que efectivamente había habido una divulgación de información que formaba parte de una investigación que estaba relacionada al caso del cual se trató la entrevista, pero que con los antecedentes disponibles no era posible atribuir una responsabilidad al fiscal Arias, básicamente porque incluso dentro de las diligencias que se hicieron se le consultó directamente y él negó que hubiese entregado esa información a cualquier persona ajena a la investigación. Y como operamos sobre la base del principio de buena fe, en ese punto lo que se propuso al señor fiscal nacional fue iniciar una investigación penal con el objeto de determinar si algún funcionario público había divulgado información que estuviera sujeta a reserva. Y la tercera parte de la investigación administrativa tiene que ver con precisar y esclarecer si con motivo de la entrevista dada por el señor Arias se produjo o no alguna infracción al deber de actuar con arreglo al principio de objetividad que tienen los fiscales del Ministerio Público, o bien alguna infracción a la prohibición del artículo 64 de la Ley 19.640 en orden a no emitir opiniones respecto de los casos que tuviesen a su cargo.
En aquel momento se dio por acreditado y que se había dado una entrevista, que esa entrevista contenía en general, o sea, contenía lo que el fiscal regional había señalado en la entrevista, no había diferencias ni interpretaciones por parte de la periodista, y a la hora de analizar el contenido de la entrevista, arribé a la siguiente conclusión. Básicamente, ahí se emitieron algunos juicios de carácter general y con un tono definitivo, que a mi juicio eran imprudentes e inadecuados, y así se reprochó también en la investigación. Imprudentes básicamente porque no estaban dotados de la suficiente cautela o prudencia que requiere un fiscal regional, porque se emitían juicios a partir del estándar de prisión preventiva, que como se sabe es un estándar esencialmente provisional, revocable y que produce el efecto de cosa juzgada formal. Razón por la cual, a mi juicio, ahí faltó una cautela, una ponderación a la hora de emitir un juicio. Pero también se estimó en aquella oportunidad que las afirmaciones habían sido inadecuadas para el cargo que cumplía como fiscal regional, básicamente porque en aquellas afirmaciones se contenían juicios definitivos o muy categóricos sobre un caso que estaba en una etapa de investigación, donde todavía faltaba llevar a cabo diligencias que estaban pendientes, diligencias que, como en toda investigación, pueden variar la forma en que se pueden apreciar los hechos, dar una nueva perspectiva, etc. Y a mi juicio eso podía constituir una infracción al deber de objetividad con arreglo al cual deben actuar los fiscales del Ministerio Público. En definitiva, en este punto sí se estimó que había una infracción al deber de objetividad y al deber de, y a la prohibición de emitir opiniones, pero que esta infracción no necesariamente debía ser objeto de un reproche por la vía de una sanción administrativa. Básicamente porque no era ni de la entidad ni magnitud suficiente para ser reprochado por esa vía. Sin perjuicio de lo anterior, el fiscal nacional en su momento ya había adoptado medidas correctivas. La primera de ellas, por ejemplo, fue la reasignación del caso a otro fiscal regional, y la segunda consistió en que propuse en aquella investigación administrativa que ese hecho fuera reprochado a través de una disminución significativa de la evaluación de desempeño. Con todo lo anterior, su señoría, y aquí voy derechamente a la forma en que termina la investigación, mi informe final propuso al señor fiscal nacional el sobreseimiento definitivo de los hechos, pero acompañado de una disminución significativa de la evaluación de desempeño en distintos ítems, que no me acuerdo exactamente cuáles eran, pero que estaban señalados en aquel informe, y algunas otras propuestas que también señalaron en el contexto de ese informe. ¿Podemos continuar con el segundo punto? Sin duda, su señoría. Vamos entonces al segundo punto sobre el cual se ha pedido la declaración del testigo fiscal señor Montes, y se refiere al hecho número 1 de la causal de negligencia manifiesta en el ejercicio de las funciones comprendida dentro de nuestro libelo. Y esa causal dice relación, su señoría, con el mismo hecho, es decir, con la entrevista publicada en el diario La Tercera o concedida al diario La Tercera el 15 de agosto del año 2016, sin que se hubiera coordinado previamente con la Unidad de Comunicaciones de la Fiscalía Nacional. Aquí, en este caso, su señoría excelentísima, quisiera pedirle al fiscal señor Monte que pudiera detallar el contenido de la entrevista. Nos hemos estado refiriendo a una entrevista concedida al diario La Tercera, cuáles eran los hechos sobre los cuales versaba esta entrevista y cómo, desde el punto de vista de su investigación, las opiniones o la revelación de antecedentes referidos a una investigación en curso podían relacionarse con el artículo 64 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Señor, el testigo puede declarar. Sí, a ver, la entrevista, obviamente no recuerdo el contenido exacto, pero sí hacía una serie de alusiones en términos bien categóricos a que en el contexto de una investigación penal, que era el denominado caso Corpesca, se había acreditado con un estándar bastante alto, que era el estándar de prisión preventiva,
que la ley de pesca era una ley corrupta. Básicamente, eso estaba en la esencia de la declaración, de la entrevista, por lo que recuerdo. Sobre el punto, y yendo derechamente a ver si existe alguna relación con la falta de diligencia, como ya lo señalamos, existía una obligación, una instrucción por parte del fiscal nacional, dictada a través de su jefe de comunicaciones, que exigía a los fiscales regionales que antes de dar una entrevista, coordinaran e informaran a la Fiscalía Nacional con el objeto de tener el apoyo y necesario para llevar a cabo aquella entrevista. En este caso, se pudo demostrar que no se cumplió esa instrucción. Sin embargo, como ya lo señalé, no se cumplió la instrucción, pero se pudo determinar también que no hubo la posibilidad de conocerla previamente por el fiscal regional, toda vez que no fue notificado. Sin embargo, en las conclusiones planteamos que dentro del cargo fiscal regional está también imponerse de todas las instrucciones que rigen para el cargo, dentro de las cuales estaba esta, y ello no había sucedido en este caso, lo cual a mi juicio significaba una falta de diligencia en aquella materia. Respecto al segundo punto, si se produjo o no alguna divulgación de información sujeta a reserva de la investigación del caso Corpesca, eso no lo logramos acreditar dentro de la investigación administrativa. De hecho, la entrevista refería a una serie de temas, pero eran temas que ya habían aparecido los días previos en medios de comunicación, y de ahí que la propuesta fue el inicio de una investigación penal con el objeto de esclarecer cómo esos hechos fueron divulgados, pero no fue posible atribuírselos al fiscal área en ese momento. Abogado, tiene la palabra. ¿Desea Eso sí. preguntar? No deseamos formular más preguntas, señoría. ¿La defensa desea preguntar? Sí, excelentísimo ministro. Muy bien, puede hacerlo como estamos en el punto 2, yo pensé que se iban a reservar al final porque no lo habían dicho antes, pero puede hacerlo respecto al punto 1 si quiere, la defensa, y del punto 2 que acaba de exponerse. Perfecto. Nosotros vamos a hacer, las preguntas van a ser comunes, entendiendo que son hechos idénticos, excelentísimo ministro. Por otro lado, le quiero pedir permiso para que en algunas preguntas se le puedan exhibir documentos al testigo. Yo se lo voy a manifestar a los abogados para que puedan exhibir determinados documentos para poder ilustrar adecuadamente la memoria del testigo. No, lo único que les voy a pedir, como eso hay que exhibirlo y hay que leerlo, porque en voz alta para que se entere la parte contraria, porque la sola exhibición se enteraría solamente el testigo, ¿ya? Su señoría, me permito formular una objeción. Diga. Los términos en los cuales el Pleno de la Corte Suprema ha formulado el encargo al señor ministro se refiere a la prueba ofrecida por ambas partes en sus respectivas presentaciones. Por lo tanto, si se tratara de considerar esos antecedentes como nuevas pruebas, me parece a mí que estaría fuera del ámbito del encargo que ha recibido específicamente el señor ministro. Lo que me parece, abogados, les hablo a las dos partes, ¿ya? Es que lo que se quiere hacer es simplemente que el testigo, ya una vez que ha prestado declaración, ya sobre la base de las preguntas a que naturalmente tienen derecho a hacerle las partes, pueda recordársele alguna expresión, qué sé yo, no sé, de manera tal de que esto pueda tener, digamos, una mayor certeza en la información para responder, nada más que eso. Si es eso solamente, yo no compartiría la objeción. Si fuera algo más que eso, entonces estaríamos en una situación diversa, ¿ya? Pero si realmente, en el fondo, hablemoslo en términos simples, esto es una especie de ayuda en memoria del testigo, no me parece que esto deje de ser la prueba ofrecida. O sea, sigue siendo un testimonio. Y ese mismo ejercicio, naturalmente, lo puede hacer su parte, cuando lo crea conveniente, y también, por supuesto, no solo en la audiencia de hoy, sino que cuando corresponda a la rendición de la prueba testimonial de la otra parte. Pero, claro, naturalmente, sin desnaturalizar, y eso es lo que les pido, y por supuesto las partes están atentas para hacer las objeciones, y yo espero también estar con mis 5 sentidos puestos en esto,
para que no se desnaturalice la prueba testimonial. Esta es una prueba testimonial, eso, de acuerdo. Solo se puede ya tratar de refrescar la memoria para preguntar algo. ¿Ya? Y el testigo podrá ver si era necesario o no que, digamos, que se tomaran los resguardos que la defensa en este caso está tomando. ¿Ya? En ese entendido, proseguimos. ¿Le Muy parece? bien, señoría. Excelentísimo ministro, Bravo. solamente una prevención para tranquilidad de la contraparte. Son documentos, son todos los documentos ofrecidos por la contraparte y esta parte no hay ningún documento innovativo, nuevo, así que es simplemente todo lo que consta en auto, porque entendemos que en esta audiencia no se pueden agregar nuevos documentos que no Así hayan es. sido ofrecidos. Así es. Empecemos. Nuestra primera pregunta, señor Montes, ¿cuál es su relación con el hecho infraccional que declara? ¿Se entiende? No, su señoría. ¿Puede explicarla? Sí, usted está declarando respecto a una causal de negligencia manifiesta y mal comportamiento relativo a una entrevista que otorgó el 15 de agosto del año 2016 don Emiliano Arias, donde emite una serie informa una serie de indicios que conoce sobre vinculado a la ley de pesca. Entonces mi pregunta es ¿cuál es la relación que usted tiene con esa entrevista y los hechos que se están ventilando en el presente caso? ¿Te condiciona el testigo de...? Sí, su señoría. Sí. Bueno, no hay ninguna relación directa con la entrevista y mi relación es básicamente que en agosto del año 2016 el señor fiscal nacional me encomendó conducir una investigación administrativa que estaba vinculada a esos hechos. Nuestra segunda pregunta es, el fiscal nacional con fecha 5 de abril 2016 impartió instrucciones en materia de entrevistas con medios de comunicación a los fiscales regionales por correo electrónico. Documentos que... Gabriel, se lo vamos a exhibir. ¿Este documento usted lo tuvo a la vista en la investigación administrativa? El documento, sí, que lo circule a la mesa de los abogados contrarios, enseguida el testigo va a apreciarlo, ¿ya? Y no está la distribución aquí. Bien, entonces, don Arturo pueden exhibirle el documento, usted lo puede revisar y nos cuenta. Señoría, efectivamente se trata de un correo del señor fiscal nacional donde imparte algunas instrucciones en materia de comunicaciones, a la cual ya me refería anteriormente, un correo de 5 de abril de 2016 a las 17:33, cuyos destinatarios son todos los fiscales regionales del Ministerio Público y algunas otras personas, donde dice información sobre entrevistas a medios de comunicación. Perfecto. Y este documento, por lo que recuerdo, sí estuvo dentro de los antecedentes que fueron acompañados en la investigación, incluso, por lo que recuerdo, por la propia defensa en su momento. Perfecto. Muy bien. Señor testigo, ¿usted recuerda que con fecha 9 de mayo del 2016 fue designado como fiscal regional don Emiliano Arias? ¿Le podemos exhibir el documento? Sí. Su señoría, claro que no recuerdo la fecha exacta. Muy bien. Sé que fue en el mes de mayo de ese año, Bien. Fue en mayo, entonces, de de 2016. 2016. Perfecto. Nuestra siguiente pregunta, ¿usted formuló cargos en la investigación que tuvo a cargo al señor fiscal Emiliano Arias? No, señor abogado. Usted señaló en el informe de investigación en el informe de investigación que nunca había sido notificado al fiscal Emiliano Arias el correo electrónico que hemos señalado como constó en certificado del gerente de división informática del Ministerio Público. Bueno, tal como lo señalamos, esta instrucción emitida a través de un correo electrónico era de fecha 5 de abril y el señor Emiliano Arias fue designado fiscal regional en el mes de mayo, razón por la cual no fue destinatario de este correo. Pero a mayor abundamiento se pudo determinar en la investigación que no hubo como destinatario de este correo ninguna persona que estuviera en la región de O'Higgins, ni siquiera la persona que ocupaba el cargo de fiscal regional subrogante. Señor testigo, señaló usted en el informe expresamente que los hechos que usted investigó no revisten la entidad de ser sancionado administrativamente.
Se hizo algunas distinciones dependiendo del hecho, pero en lo medular sí se señaló que no revestían ni la entidad ni la magnitud necesaria para ser sancionados administrativamente. ¿Cuál fue la decisión que usted propuso al fiscal nacional? ¿Sobreseer o sancionar administrativamente al fiscal Emiliano Arias? La propuesta formulada en aquel informe fue de sobreseer definitivamente al señor Emiliano Arias. Finalmente, ¿el fiscal nacional qué decisión tomó? ¿Sobreseyó sobre esto hecho al fiscal Emiliano Arias o lo sancionó administrativamente? A ver, no tengo noticia de que la asignación del caso y se hayan formulado cargos por parte de otro fiscal. Tengo la impresión de que fue confirmada la decisión por parte del señor fiscal nacional. Por otro lado, usted señaló, profundizó respecto que había una disminución significativa respecto a la evaluación de don Emiliano Arias. A su juicio, una nota 6 en una evaluación a un funcionario público es una nota mala a un funcionario público? En términos generales, se podría decir que una evaluación nota 6 no es una mala evaluación. Sin embargo, la escala de evaluación del Ministerio Público era muy rígida y solamente podía reflejarse en ciertos aspectos al punto a reprochar. No recuerdo específicamente cuáles eran, pero incluso en el informe señalábamos en qué parte debía reprocharse la disminución. Para que diga el testigo si tiene conocimiento que durante ese año el fiscal Emiliano Arias fue evaluado con nota 6 por el fiscal nacional Abbott. No tengo conocimiento de aquello porque las evaluaciones son informadas solamente a la persona que es objeto de aquella. Esas son nuestras preguntas al testigo, excelentísimo magistrado. Muy bien, muchas gracias. Procede que la parte de la fiscal nacional continúe, porque me parece que hay un tercer punto, ¿no? ¿O estoy equivocado? ¿O basta con esto? No necesariamente, su señoría excelentísima, pero ¿Está? probablemente con su venia contribuir a la precisión de un punto, Ah. a pesar de que el testigo ya se había referido a la salida jurídica que había dado a la investigación administrativa que le fue encomendada por el fiscal nacional, que fue el sobreseimiento de la causa. Se lo ha preguntado nuevamente la Sí, contraparte, así es. pero me parece sí importante que el testigo pudiera precisar o eventualmente enfatizar si efectuó alguna propuesta adicional. Yo sé que usted ya lo ha señalado, pero creo que ese punto debiera quedar consignado con particular énfasis. Usted propuso el sobreseimiento, pero propuso alguna medida adicional desde el punto de vista de, digamos, la hoja de vida funcionaria, de la calificación del funcionario, que en este caso es el fiscal regional, señor Arias. De acuerdo. Bueno, tal como lo señalamos, además de proponer el sobreseimiento definitivo, sí se le sugirió al señor fiscal nacional en aquel informe que se plasmaran todas las observaciones en una disminución significativa de la evaluación de desempeño. ¿Y le consta al testigo que lo haya sido efectivamente así? Parece que lo contestó ya. Sí. Sí. No me consta, en tanto las evaluaciones en la estructura del Ministerio Público Sí. son individuales, entonces no Sí, tiene está conocimiento. contestada a la pregunta que hizo el abogado de la defensa. Bien, entonces, hemos concluido al parecer el testimonio de don Arturo Montes. Andrés Montes, su señoría. Dios mío, pero qué barbaridad. Me disculpo porque, No, se preocupe. porque le estaba quitando su identidad, No, por eso, pero- es una cosa grave, es una cosa grave. Entonces, hemos concluido esta primera presentación de testigos. Yo voy a pedirle al señor Montes que al abandonar la sala, por favor, lo haga por esa puerta. No hay Ya, problema, le señor. vamos a mostrar la puerta porque para evitar los contactos, que se las preguntas que se puedan hacer y hay testigos cerca. Entonces, con ese fin se ha establecido la salida por este lado, ¿no? No hay problema, su señoría. Puede retirarse, señor Montes, Hasta luego. Hasta luego. don Andrés. Hasta luego. Espero no haberle dicho don Arturo toda la audiencia.
No, ¿No? no, Por Dios. magistrado, no se preocupe. Bueno, entonces hay que hacer ingresar a don Cristian Paredes Valenzuela. Ah, ahí no le hemos pedido. No se la pidió. Ah, ya. Muy bien. Asiento. Buenos días. Buenos días. Sí. Me pregunto si será necesario, a raíz de que por conocer al señor Montes, no hice que tuviera que exhibir la cédula de identidad, ¿ya? Si en este caso será necesario, las partes saben quién es y, ¿no es cierto? No será necesario, supongo, ¿no? Cuando sea necesario, ustedes me lo indican, por favor, ¿ya? Porque, ¿Cómo no sucede? no. Entonces, don Cristian Paredes, fiscal regional de la Araucanía, ¿no es cierto? Así es, su señoría. Bien. Previamente a su declaración, vamos a proceder a la individualización, ¿ya? Del testigo en forma completa. Entonces le vamos a pedir que nos señale, primeramente, su nombre completo. Cristian Rodrigo Paredes Valenzuela, Bien. Edad, 45 años, lugar de nacimiento, Talca, estado civil, soltero, profesión abogado, actualmente fiscal regional de la Araucanía desde el 4 de agosto de 2013. y domicilio para estos efectos. Bilbao 780, Temuco, Fiscalía Regional de la Araucanía. Muy bien. Bien, el testigo debe prestar juramento o promesa de decir verdad. Entonces, solamente recordarle de modo muy sencillo y simple que la ley sanciona naturalmente las faltas que se cometan a este deber que tenemos como ciudadanos, ¿no es cierto? Y hecha esta advertencia, entonces le pregunto derechamente, ¿ya, jura decir verdad o promete decir verdad? Prometo decir verdad, su señoría. Siéntalo. Gracias. Gracias. Muy bien. La parte solicitante, los abogados de la parte solicitante, doña Marisol, puede interrogar al testigo. Muchas gracias, su señoría. Me remito nuevamente a nuestra solicitud de remoción en el segundo trosí punto 2, donde solicitamos precisamente la declaración del fiscal señor Cristian Paredes Valenzuela para que atestigue sobre los hechos que tuvo por acreditados en la investigación administrativa iniciada por resolución de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público 532 de 22 de marzo de 2017 en relación con los hechos números 2 y 3 constitutivos de mal comportamiento y el hecho 2 constitutivo de negligencia manifiesta. Con la venia de su señoría, procederíamos también con cada uno de los hechos. Sí, muchas gracias. Señor fiscal, el hecho número 2 es el siguiente. El día 16 de marzo del año 2017, el señor Arias Madariaga, en su calidad de fiscal regional de la Fiscalía Regional de O'Higgins, ordenó la apertura de oficio de una indagación criminal mediante un oficio de la Fiscalía Regional, que es el número 51 del 2017, de 16 de marzo del 2017, dirigido al fiscal jefe de la Fiscalía Local de Rancagua, don Sergio Moya Domke. En ese oficio se establece como título o materia de manera textual que remite antecedente para inicio de investigación por oficio. Señor fiscal, ¿cuáles son las circunstancias en virtud de las cuales el fiscal nacional del Ministerio Público le ordena a usted iniciar una investigación administrativa en relación con este oficio dirigido por el fiscal señor Arias al fiscal jefe de la Fiscalía Local de Rancagua, don Sergio Moya Domke? Gracias, su señoría.
por resolución 532 de fecha 22 de marzo del año 2017, el señor fiscal nacional del Ministerio Público ordena la apertura de una investigación administrativa a efectos de indagar diversas situaciones. La primera de ellas guarda relación con la presentación de un reclamo que formularon los abogados particulares, señores Cristian Muga, Leonardo Bataglia y Rodrigo de la Barra, en representación de 2 imputados en causas de incendios forestales que se encontraban siendo tramitadas en la sexta región, de apellidos Reyes y Yáñez, según recuerdo, los nombres a esta altura ya no los recuerdo, y guarda relación con lo que estiman los reclamantes sería infracción al deber de objetividad que asiste el fiscal regional, y lo asilan en los fundamentos de este planteamiento en una serie de declaraciones dadas a diversos medios de comunicación que se reseñan en la presentación. También hay esa presentación de los abogados de fecha 24 de febrero del año 2017, si mal no recuerdo. Hay una segunda presentación, esta vez que es suscrita solo por los 2 primeros abogados, me refiero a los señores Muga y Bataglia, que pone en conocimiento al fiscal nacional y reclama la filtración del documento presentado ante Fiscalía Nacional constitutivo del reclamo que reseñé en primer lugar, ya que este documento de manera íntegra fue transcrito en la página web de Radio Bio Bio. Se reseña en la resolución que apertura investigación administrativa que el fiscal nacional pidió informe al fiscal regional de O'Higgins, señor Emiliano Arias, a propósito de poder evacuar una respuesta fundada a los peticionarios. Y que este informe llega el día 22 de marzo del año 2017. Por estimarlo insuficiente en torno a las cuestiones ya reseñadas, se ordena la apertura de investigación. Pero al mismo tiempo, el oficio de apertura del fiscal nacional de esta investigación administrativa da cuenta que en el informe remitido por el fiscal Emiliano Arias, este comunica que se aperturó una investigación de oficio por parte del fiscal jefe de Rancagua, señor Sergio Moya, toda vez que habría sido víctima, no lo dice textualmente como víctima, sino que habría sido objeto de una grabación no consentida por él en el marco de una reunión privada sostenida en un lugar que no es de libre acceso público. Entonces el fiscal nacional estima que esta situación además debe ser investigada administrativamente, ya que el señor fiscal regional de O'Higgins sería víctima del delito contemplado en el artículo 161A, según reseña el mismo en el oficio de respuesta al fiscal nacional, y no se habría inhabilitado en la forma y plazos legales. Son esos los motivos que son objeto de la investigación administrativa, en la cual se me designa como fiscal investigador, llega materialmente a mi despacho y me hago cargo de ella el día 3 de abril del año 2017, acepto el encargo encomendado y se disponen una serie de diligencias en el transcurso de la investigación. El día 4 de abril, al día siguiente, notifico al fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, la apertura de esta investigación, el hecho de ser el fiscal a cargo de la misma, y el fiscal señor Arias renuncia expresamente a deducir causales de implicancia o recusación a mi respecto. Se le refiere también la necesidad de coordinar una fecha para tomarle declaración en torno a esos hechos, y él expresa que se encuentra preparando una formalización muy compleja, que está relacionada precisamente con la situación de los incendios forestales en O'Higgins, y que por eso pide diferirla para fines de abril y los primeros días de mayo. Se accede a su planteamiento, se desarrollan un conjunto de diligencias en el lapso de la investigación, que fue prorrogada siempre a solicitud fundada de mi parte. Se cierra la investigación el día primero, se vence el plazo, el día 2 se formulan los cargos, se comunican al fiscal regional y a 2 fiscales adjuntos que en su momento también fueron objeto de formulación de cargos, los señores Javier von Fischenhausen, fiscal adjunto jefe del Sistema de Foco y Análisis Criminal de O'Higgins, y también en relación al fiscal jefe de San Vicente de la época,
don Sergio Pérez Nova. Se reciben los descargos de estos, se abre el término probatorio para la recepción de las pruebas por ellos ofrecidas, y todo esto concluye con el informe de este fiscal investigador remitido al fiscal nacional, donde se establecen una serie de hechos. Este marco general lo llevo ahora para aterrizarlo a la consulta concreta que me formula la abogada. En torno a la situación planteada, se acreditó en la investigación administrativa a mi cargo que con fecha 16 de marzo del año 2017, el fiscal regional de O'Higgins, señor Emiliano Arias, dispuso la apertura de una investigación penal para indagar la comisión del delito contemplado en el artículo 161A del Código Penal, ¿ya?, toda vez que habría sido objeto de la grabación o captación de una comunicación sostenida en el ámbito privado, en un lugar que no es de libre acceso público, y sin su consentimiento. Este documento es inmediatamente anterior al oficio respuesta al fiscal nacional del informe que le es requerido con motivo de la presentación de los abogados que dije al inicio. Ese es el primer hecho acreditado. Luego se estableció la investigación, que efectivamente se aperturó una investigación penal, ¿ya?, que esta investigación se aperturó por instrucción del fiscal regional de O'Higgins, por el fiscal jefe de Rancagua, señor Sergio Moya. En el rubro delito del sistema informático de la Fiscalía no se consigna el delito del 161A, sino que otros hechos, y también se consigna de tal forma en el nombre del caso. De acuerdo a lo establecido en la investigación, la misma, me refiero a la investigación penal, estuvo a cargo del fiscal adjunto jefe de la Unidad de Focos Investigativos y Análisis Criminal de Rancagua a esa época, me refiero al señor Javier von Fichenhausen, que la tuvo a su cargo desde el 22 de marzo, o sea, se apertura el 16, pero se asigna el 22 de marzo, hasta el 16 de abril, según mal no recuerdo, del año 2017. Y luego de eso, la causa es reasignada al fiscal jefe de la época de San Vicente, señor Sergio Pérez Nova. Es un hecho establecido en la investigación que el señor Emiliano Arias era víctima del delito que se investigaba. Se estableció además que no informó a su superior jerárquico el hecho de la inhabilidad que le asistía por tener parte o interés en la investigación de que se trata. Se estableció además que el oficio que se dirige por el fiscal regional a la Fiscalía Local de Rancagua es bastante claro en torno al propósito que lleva a su redacción y envío. Particularmente en el acápite materia, reza expresamente, remite antecedentes para inicio de investigación por oficio. Y luego se reseña lo que ya he señalado. Esto es, que tomó conocimiento que había sido objeto de una grabación en el ámbito de una reunión privada, en un lugar que no es de libre acceso público y sin su consentimiento. Esta situación se estimó susceptible de reproche en sede administrativa. A esa conclusión arribó este investigador, toda vez que resultaba evidente que tenía la calidad de víctima del delito en cuestión y, teniendo la calidad de víctima, tenía un interés directo en el transcurso de la investigación, que pese a ello no comunicó esa situación a su superior jerárquico. Esta situación se estima conculcatoria o que transgrede lo dispuesto expresamente en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, 19.640, particularmente en el artículo 54 y siguiente, que regula las inhabilidades. El artículo 55, número 1, regula expresamente que está inhabilitado para dirigir una investigación, ejercer la acción penal pública, aquel fiscal que tenga interés o parte en una investigación. Y por último, el artículo 59 de la misma ley orgánica establece que existe un plazo de 2 días para que formalmente y por escrito se plantee la inhabilidad al superior jerárquico.
nada de esto se hizo. Al mismo tiempo, en el informe se reseña una sugerencia al señor fiscal nacional en dos sentidos. El primero de ellos es que la unidad jurídica de Fiscalía Nacional, o en su defecto la unidad que él determine, realice un estudio de los antecedentes a efecto de establecer si se está o no en presencia de un delito, como aquel contemplado en el artículo 161A. Y en segundo lugar, y en todo caso, resultaba estrictamente necesario que la investigación penal fuese reasignada a otro fiscal regional no inhabilitado. Entonces, el reproche que por estos hechos acreditados se formula al fiscal regional apunta precisamente a no cumplir con aquello que está establecido en la ley orgánica en cuestión. Eso en torno a eso. Sí, su señoría excelentísima, pedirle al señor fiscal que está entregando su declaración, ¿pudiera usted precisar con un grado mayor de detalle la salida que usted propuso para la investigación administrativa de que fue objeto por los hechos ya reseñados del señor fiscal Arias? Y si esa salida tiene alguna otra consecuencia desde el punto de vista normativo, ya sea a nivel de la ley orgánica del Ministerio Público o a nivel del reglamento de responsabilidad administrativa, fiscal y funcionarios del Ministerio Público. Claro. Gracias, su señoría. Bueno, el reproche formulado en torno a la infracción a lo establecido expresamente en la ley orgánica constitucional que rige la actuación de la Fiscalía, por supuesto también se asila en lo previsto en el artículo 37, número 1 del reglamento personal para fiscales del Ministerio Público, que previene expresamente la obligación de los fiscales de desempeñar personal y fielmente las obligaciones del cargo de manera continua, con respeto irrestricto a lo previsto en las leyes y los reglamentos que rigen la actuación respectiva. Básicamente eso. ¿Respuesta satisfactoria? ¿Alguna aclaración? Medianamente, su señoría. Quisiera pedirle un esfuerzo adicional al fiscal desde el punto de vista del reglamento de responsabilidad administrativa, fiscal y funcionario del Ministerio Público. Si gusta, como es un documento público y notorio de carácter normativo, no sé si sea necesario exhibirlo al tribunal. Es bueno que lo vea la parte posterior, ¿eh? Para la total transparencia. Claro, quisiera que razonara el señor fiscal a la luz del artículo 11, el reglamento que se le va a exhibir. Yo le haría la precisión, eso sí, magistrado, que esta es una norma no aplicable a los fiscales regionales, porque las normas de los fiscales regionales en el reglamento están en el artículo 37, 35 y siguiente. Entonces hay que tener ojo con eso. ¿Tener cuidado con eso? Sí, gracias a su señoría, pero me gustaría de todas maneras un razonamiento, porque en el contexto normativo, naturalmente, los principios son principios de carácter general. ¿De alguna manera se tuvo en cuenta en la decisión que tomó el ahora testigo, señor fiscal? Lo que pasa es que tiene mucha importancia para la configuración de la causal que estamos alegando, que es una causal que no se produce solamente a partir de un hecho, sino que es una causal que se produce a través de una concatenación de hechos en el tiempo. Dejemos que el testigo responda entonces. Señor fiscal, tiene la palabra. Quiero entender que la pregunta apunta a cuál fue mi propuesta de sanción. Sí. Ah, perfecto. Ya. Es que como solo me había referido al primer hecho acreditado, en la investigación administrativa a mi cargo se dieron por acreditados 3 hechos. Entonces, pero refiriéndome al punto, en relación a los 3 hechos que se dieron por acreditados en el marco de la investigación, este fiscal regional propuso la medida disciplinaria de censura por escrito al fiscal nacional. Tengo entendido que esa medida, o sea, que el fiscal nacional compartió los argumentos vertidos en torno a que existía responsabilidad administrativa y dispuso una sanción más grave que la por mi propuesta, que consistió en una multa ascendente al 5% de desordenación por una sola vez. Con eso me doy por ¿Es satisfecho. suficiente? Muy bien. ¿La defensa desea hacer preguntas?
Sí, vamos a hacer preguntas, aunque mi primera pregunta es la siguiente. La Ley Orgánica del Ministerio Público establece un catálogo de sanciones disciplinarias. ¿Usted me puede enumerar cuáles son las sanciones disciplinarias con ocasión de infracciones administrativas que pueden cometer los fiscales adjuntos, regionales u otros, por favor? ¿Se entiende la pregunta? Sí, la entiendo. ¿sí? El catálogo de sanciones posibles comienza con la amonestación, continúa con la censura, se continúa por multa, suspensión y el procedimiento que nos convoca el día de hoy. La remoción. Ujú. Para que diga el testigo, cuando usted propone como sanción disciplinaria una censura, quiere decir entonces que los hechos que usted investigó los consideró que no eran meritorios de hacer procedente una solicitud de remoción, tampoco que era procedente a su juicio una suspensión de funciones por 2 meses y tampoco una disminución de un porcentaje del sueldo del fiscal regional. ¿Contesto? Responda. Gracias, su señoría. O sea, desde luego, la resolución fundada da cuenta de los hechos acreditados, como ya señalé, de los fundamentos que tiene este fiscal para hacer una sugerencia de sanción, que en mi concepto, en relación a lo que se acreditó, correspondía a censura por escrito y no otra. Perfecto. Por otro lado, señor testigo, otra consulta. Usted cuando propuso la censura por escrito, que no es una sanción de carácter grave, como usted ha señalado, ¿se refirió solamente a este hecho o se refiere, o en esta investigación administrativa investigó otros hechos? Hasta el momento declarado en torno a uno de los 3 hechos que di por acreditados. Y la solicitud, o sea, perdón, la sugerencia de sanción comprende los 3 hechos, no solo este. Ah, perfecto. Mm. Para que diga el testigo si con el término del procedimiento disciplinario usted tomó conocimiento que el fiscal Emiliano Arias fue evaluado con nota 6.9 ese año. No tengo conocimiento de la evaluación ni del fiscal Emiliano Arias ni de ningún otro fiscal regional, salvo la mía. ¿Cuál es no, esas son nuestras preguntas respecto a este hecho, excelentísimo magistrado. Sé que es un poquito. ¿Ya? Dijimos Constanza, le pedimos. Dije Constanza. Hacer constar, ¿ya? Ya el tipo de documento que hizo posible uno de los interrogatorios del señor Montes y y el interrogatorio del el señor Paredes. ¿Qué Por eso necesita? que le va a pedir el Sí. oficial que le señalen el documento para los efectos de dejar la debida constancia, ¿ya? Para completar los antecedentes del Perfecto. necesarios para el conocimiento después del Tribunal Pleno. Entonces, con respecto al señor Paredes, ya fiscal regional de la Araucanía, ¿estamos en condiciones de proseguir? Sí, su señoría. Ya, Con su venia podemos proseguir con el hecho número 3, el 3. constitutivo de mal comportamiento en opinión de esta parte. Y en esa perspectiva, su señoría, me permito entonces reseñarle al testigo en qué consiste el hecho número 3 de mal comportamiento, que consistiría en que entre los días 14 de enero y 6 de febrero, ambos del año 2017, en su calidad de fiscal regional de la región del Libertador Bernardo Higgins, el señor Arias Madariaga, encontrándose a cargo de las investigaciones administrativas por causas de incendios, concretamente en Ilahue, Barahona, Pumanque y el incendio en Paredones, concedió múltiples entrevistas y cuñas a diferentes medios de prensa, sin haber cumplido la obligación de informar al señor fiscal nacional sobre la materia. Esto fue objeto, señor fiscal y testigo, de investigación administrativa llevada a cabo por usted.
Así es, su señoría, formó parte de uno de los capítulos de investigación a mi cargo y también constituyó uno de los hechos que se dieron por acreditados y fundantes de la responsabilidad administrativa que se reprochó. Y paso a reseñar. Lo que se acreditó en el marco de la investigación administrativa a mi cargo fue que en el periodo comprendido precisamente entre los días 14 de enero y 6 de febrero, el fiscal regional de O'Higgins, señor Emiliano Arias, dio múltiples entrevistas y cuñas a diversos medios de comunicación, tanto escritos como radiales y audiovisuales. A saber, entrevista, voy a hablar de los medios primero, diario El Rancagüino, de la región de O'Higgins, diario La Tercera, en a lo menos 2 ocasiones, diario El Mercurio, diario La Segunda. En cuanto a medios audiovisuales, Televisión Nacional de Chile y Canal 13. En cuanto a medios radiales, Radio Cooperativa, Radio ADN y Radio Bio Bio. Eso se estableció palmariamente en la investigación a través del requerimiento de levantamiento de información de todas las comunicaciones de prensa acontecidas en dicho periodo y además en base a documentación que se acompañó por los reclamantes. Asentado que se hace hecho, hay que hacerse cargo de dónde se regula la situación de entrevistas o cuñas ante los medios. Y se estableció en la investigación que existe una instrucción del señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, don Jorge Abbott, de 5 de abril del año 2016, dirigida a los fiscales regionales, en aras de elaborar una estrategia comunicacional e institucional que abarca 3 puntos. Primero de ellos, la necesidad de informar al fiscal nacional con copia a la directora de comunicaciones cada vez que se vaya a dar una entrevista, información que comprende tanto la materia que se abarcará como también la fecha de la misma. En segundo lugar, contempla la necesidad de involucrar en la decisión de dar entrevista a la asesoría comunicacional regional respectiva. Y en tercer lugar, dicha instrucción contempla la necesidad, cuando las materias a abordar en las entrevistas excedan el ámbito puramente local o regional en lo que respecta a investigación y persecución penal o protección de víctimas, debe además considerarse la intervención de la Unidad de Comunicaciones de Fiscalía Nacional. En ninguna de las ocasiones en que se estableció, que ya señalé, ¿no es cierto?, de intervención del fiscal Emiliano Arias en los distintos medios ya indicados, se cumplió con lo presupuestado en esta instrucción. Llama especialmente la atención, y así se consigna la investigación, 3 entrevistas del Lato Desarrollo que se dieron en los siguientes medios. Una de ellas en Canal 13 de televisión, según recuerdo, y otras 2 en medios radiales. Una fue en Radio Cooperativa y la otra en Radio ADN. Todas, ¿por qué llama la atención? Porque se dieron en vivo, ¿ya? Y la última en Radio ADN, de hecho, en sede o en los estudios de dicho medio de radiodifusión. Esto da cuenta de que se había programado desde luego con anterioridad y que debía ser informada esta situación. Esta situación se estimó, ¿cierto?, constitutiva de infracción a lo previsto en el artículo 37, número 1 del Reglamento de Personal para Fiscales del Ministerio Público, toda vez que este dispone, ¿no es cierto?, el desempeño ajustado a las normas legales y reglamentos, desempeño fiel, ¿no es cierto?, y continuo de las mismas, como ya reseñé anteriormente, y también en relación a lo previsto en el artículo 37, número 12 del mismo reglamento, ¿ya?, toda vez que importa una transgresión, ¿ya?, a una orden impartida por un superior jerárquico.
¿ya? Hay una desobediencia a aquello que se encuentra mandatado. En la investigación se acreditó además, en torno a este punto, que el fiscal regional, señor Arias, estaba en conocimiento de la existencia de esta instrucción. ¿Por qué? Porque si bien es un hecho establecido en la investigación que él fue nombrado fiscal regional en el mes de mayo del año 2016, esto es, en un mes posterior a la época en que fue remitida esta instrucción a los fiscales regionales, ¿ya? En agosto del año 2016 él había dado una entrevista al diario La Tercera a la periodista Paulina Toro, ¿ya? Y esta situación fue objeto de una investigación administrativa que tuvo a su cargo el fiscal regional Andrés Montes, que entiendo declaró antes que yo. Bueno, en el marco de esa investigación se estableció que a la fecha del nombramiento el fiscal no conocía esa instrucción, pero que debía haberla conocido y que había una desprolijidad en torno a esto, a esta situación, y que esa infracción no tenía la densidad suficiente para ser reprochada en el marco de esa investigación, sin perjuicio de lo cual podía ser representada en la evaluación de desempeño respectiva. ¿Esto qué representa? Que a la época de la investigación administrativa a mi cargo y particularmente de la serie de entrevistas que ya reseñé, estaba en cabal conocimiento de la existencia de dicha instrucción. Su señoría, ¿podríamos entonces pedir tal vez una precisión adicional con su venia? Bien. Gracias. Señor fiscal, ¿cuál fue en definitiva la proposición en su resolución de cierre de la investigación administrativa respecto de los hechos investigados? Y le formulo de inmediato la segunda pregunta. ¿Usted tuvo a la vista o simplemente tuvo referencia respecto a la investigación desarrollada previamente por el fiscal señor Montes sobre hechos similares de divulgación de hechos propios de una investigación administrativa llevada por el fiscal señor Arias? ¿Tuvo simplemente a la vista, tuvo referencia simplemente de ese proceso o lo tuvo materialmente a la vista? Son esas dos preguntas. ¿Cómo terminó el proceso y qué? El testigo puede responder. Según lo que recuerdo, se tuvo a la vista esa investigación que concluyó con la solicitud de sobreseimiento definitivo en relación al fiscal Emiliano Arias. La primera pregunta, bueno, las infracciones reprochadas en relación a este punto, infracciones del artículo 37 número 1 y 37 número 12 del reglamento, se estiman, ¿no es cierto?, fundantes de responsabilidad administrativa y por eso concurren, junto con el otro hecho ya acreditado y la infracción ya reseñada a lo dispuesto a la Ley Orgánica del Ministerio Público 640, a la proposición de sanción que hace este investigador que corresponde a la censura por escrito. ¿Está bien entonces? Sí, su señoría. Antes de ir al punto 2, que se refiere a la materia en general de la negligencia, ¿cierto? Que también pretende, o sea, funda la solicitud, le vamos a dar la ocasión a la defensa de que pueda interrogar sobre este punto en concreto, ¿ya? Sobre el punto del hecho número 3, sobre mal comportamiento. Tiene la palabra el abogado. Muchas gracias, excelentísimo magistrado. Señor testigo, ¿cuál es la importancia de los incendios que ocurrieron en el año 2017 a nivel nacional? La situación de incendios forestales que asolaron desde la quinta región hasta lo menos la región a mi cargo, la región de la Araucanía, fue de un tremendo impacto por la entidad de los mismos, por la situación del país. O sea, fue un problema país, si usted me lo pregunta derechamente. Perfecto. Señor fiscal, para que nos señale que a Foja 246 del sumario que usted tramitó, la directora de comunicaciones señaló expresamente que se comunicó con el fiscal regional Emiliano Arias para poder coordinar la entrevista. Le expongo el documento para que usted lo pueda ver, y acá está en la otra hoja. Entonces reitero para que nos ratifique que a Foja 246 de la investigación administrativa que usted sustanció, que consta en los presentes autos, la directora de comunicaciones señaló expresamente haber coordinado con el señor Emiliano Arias la comunicación y las entrevistas que se dio sobre el caso CGE o de los incendios. Por favor, Muchas gracias. recibe el documento, usted lo revisa y
Se lo hemos marcado en amarillo para efecto de ser más simple su lectura. Estando en Sí. condiciones, responde. A los abanicos les voy a pedir un poquito de paciencia, porque lo que pasa es que, perdón, pero tengo que decirlo, yo soy una persona alérgica, por eso que no tengo puesto el aire, ¿ya? Y lamento mucho, porque pensé que esto en todo caso era ligeramente más frío, ¿ya? Déjame un segundo, que tengo que... También tengo calor yo. Por favor. Pero- así que le ruego un poquito. Vamos a parar antes del tercer testigo, una suspensión muy breve, así que ahí seguramente van a poder estar más cómodos. Ya, creo que lo que se me consulta no guarda relación con lo que se me exhibe. Se me exhibe una declaración rendida por el encargado de comunicaciones de la Fiscalía Regional de O'Higgins, no por la directora de comunicaciones de Fiscalía Nacional, doña Verónica Cerda. Luego, lo que aquí se refiere y se destaca tampoco guarda relación con lo que se me pregunta. ¿Por qué? Porque señala el testigo que se comunicó con la directora de comunicaciones a propósito de la reunión que se sostuvo el día 1 de febrero del año 2017 en la localidad o comuna de Pumanque con motivo de los incendios forestales a cargo del fiscal regional, y se acordó la difusión de los mismos, pero yo no me referí aún a ese punto. Yo he descrito la serie de intervenciones a través de cuñas y entrevistas que dio el fiscal regional en medio de comunicación sin dar cumplimiento a la obligación que tenía de reportar al fiscal nacional. Entonces, son cosas completamente distintas. Yo aún no refiero al tercer punto. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, continuamos. Para que señale el testigo que a Fojas 237 de su investigación consta que también emitió opiniones sobre los incendios el fiscal regional del Maule, don Mauricio Richards. No recuerdo lo que me reseña, pero en todo caso no guardaba relación con la investigación administrativa a mi cargo. Para que señale entonces que constando en el expediente administrativo declaraciones del fiscal del Maule, el señor Mauricio Richards, y usted tomando conocimiento de esos hechos, no inició una investigación en su contra, ni tampoco le formuló cargos. No me corresponde a mí iniciar investigaciones administrativas en relación a otro fiscal regional, y tampoco me consta, si es efectivo lo que reseña el colega abogado, que el señor fiscal Mauricio Richards haya noticiado al fiscal nacional en la forma prevista en la instrucción del 5 de abril del año 2016. Entonces no tengo los elementos para pronunciarme. Vamos a darle la palabra Ujú. a la señora Marisol Peña. Tiene la palabra. Sí, su señoría, temo que la última pregunta de la contraparte es absolutamente impertinente a los hechos de los cuales está conociendo este excelentísimo tribunal, así que la objeto sin perjuicio de la respuesta del testigo. Yo creo que hay que hacer lugar a esa objeción. Me pareció también que está fuera de lugar. Perfecto. En este caso. Así que lo hacemos constar así. ¿Alguna otra pregunta, señor? Sí, respecto a este hecho, ¿cuál fue la propuesta de sanción que usted hizo al fiscal nacional? La propuesta de sanción que se formuló, tanto en relación a este hecho como a los otros dos restantes, uno de los cuales ya describí hace un rato atrás en el transcurso de esta investigación, perdón, de esta declaración, fue la de censura por escrito, en conjunto, por los tres hechos. Señor testigo, ¿usted alguna vez ha coordinado con la Unidad de Comunicaciones de la Fiscalía Nacional para emitir declaraciones? Regularmente. ¿Se acuerda de algún caso en particular? Por la... La pregunta, señor abogado, acabamos de dar lugar a una objeción. Esto va por va por el mismo sendero, ¿ya? Y yo no También sé lo si objeto, su señoría. bien, entonces le voy a pedir que se centre, digamos, en un interrogatorio en cuanto a lo que ha declarado el testigo. Perfecto. No, simplemente como última consulta, consultarle si el día 29 de noviembre del 2019, cuando usted informó que en el caso de Cantrillanca la formalización de Carabineros se trataba respecto a un homicidio, usted pidió autorización a la Unidad de Comunicaciones de la Fiscalía Nacional. Su señoría, disculpe, pero estamos frente a la misma situación. La misma situación. Parece que estuvieran estas preguntas destinadas
a demostrar cierta parcialidad del testigo o me equivoco? No, magistrado, ocurre que no existe una política, porque por ejemplo ocurrió lo mismo con el señor Manuel Guerra, que es un hecho público y notorio que hace algunos días informó que no habían personas extranjeras involucradas en el caso de los delitos de incendio del metro. Ocurrió, por ejemplo, el día 13 de noviembre de este mismo año que se informó sobre la investigación del señor Salaverry, del subsecretario sobre tráfico de influencia. ¿Cuál es el punto entonces? Que no existe una política para formular cargos con ocasión de las comunicaciones que hacen los fiscales regionales respecto a los Ya, casos de alta connotación pública. Esa va a ser materia de las argumentaciones ante el Tribunal Pleno. Entonces, Perfecto. ¿no hay más preguntas? No hay más preguntas, Muy excelentísimo bien. magistrado. No hay más preguntas. Entonces, entramos al último punto. Así es, su señoría. Entramos al hecho número 2 de la causal de negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones, hecha valer por nuestra parte. Señor fiscal, se trata de que el día 1 de febrero del año 2017, en su calidad de fiscal regional de la región del Libertador Bernardo O'Higgins, don Emiliano Arias Madariaga, encontrándose a cargo de las investigaciones de los mismos incendios de gran connotación pública, por lo demás, si tomo las expresiones de la contraparte, mantuvo una reunión de carácter público con un número indeterminado de vecinos y luego emitió múltiples opiniones relativas a las investigaciones administrativas que se desarrollaban en el marco de esos casos, de las cuales le correspondió a usted desarrollar una investigación administrativa por orden del fiscal nacional. Si pudiera referirse a esa causa. Puede responder. Gracias, su señoría. Ahora entramos entonces al tercer hecho que resultó acreditado en el marco de la investigación administrativa a mi cargo. Se estableció que con fecha 1 de febrero del año 2017 se efectuó, por disposición del fiscal regional de O'Higgins, señor Emiliano Arias, en su calidad de fiscal a cargo de las investigaciones que afectaban o que guardan relación con el incendio, ¿cierto?, Nilahue, Barahona, Paredones y Pumanque, ¿ya?, una reunión con víctimas en la localidad de Pumanque. A instancias de él, se le encomendó a su equipo la organización de la misma para que ésta se llevara a cabo. Esta se materializó el día 1, si mal no recuerdo, en la capilla de Pumanque. Se estableció asimismo que esta reunión tuvo un carácter público que se difundió a través de los canales oficiales de comunicación de la Fiscalía, particularmente el Twitter, que es un Twitter abierto de la Fiscalía Regional de O'Higgins, y también la intranet del Ministerio Público en torno al desarrollo de la misma. El carácter público también viene refrendado por las declaraciones rendidas en el marco de la investigación por personas que formaban parte del equipo de la Fiscalía Regional de O'Higgins que participaron de la misma, entre ellas la fiscal adjunta Claudia de la Fuente, la secretaria Carolina Cárdenas, si mal no recuerdo el apellido, el asesor de comunicaciones. De hecho, en la declaración que se me exhibe, justamente en la pregunta anterior, que plantea en forma equívoca, lo que apunta es justamente a la coordinación para el desarrollo de esta reunión. Y también la declaración rendida en su momento por la jefa de la unidad de víctimas y testigos regional. El lugar en que se desarrolló, su señoría, fue un lugar de libre acceso al público. Así se estableció. Las puertas del mismo no se encontraban cerradas, estaban abiertas. Ingresó multiplicidad de personas a dicho recinto. Al inicio de esa reunión había prensa al interior del establecimiento, al punto que era ostensible para quienes declararon la presencia de cámaras y micrófonos, que al término de la reunión también hubo prensa, esta vez apostada fuera del recinto, que hubo mucha gente agolpada en la puerta y que la gente entraba y salía. Se estableció también que durante el desarrollo de la reunión se efectuó un catastro de víctimas de los hechos, informando a la fiscal Claudia Lafuente que se logró catastrar a 65 personas que revestían la calidad de víctimas. Sin perjuicio de ello, se estableció que la asistencia fue muy superior a esas 65 personas. La asistencia varía según la peculiar apreciación de
las personas que declaraban la investigación. Recuerdo que la secretaria mencionó que habían en su concepto 70 personas, el asesor de comunicaciones 80 a lo menos presentes, mientras que la fiscal Claudia Lafuente habla de 90 personas concurrentes a lo menos a la reunión. Como dije, no había un registro de las personas que ingresaban, sino que durante el desarrollo y más aún al final del mismo se hizo este catastro y levantamiento de 65 personas que revestían la calidad de víctimas. Se estableció además que en el desarrollo de esta reunión, en la cual, insisto, se organizó por el fiscal regional, este intervino en la misma con una serie de alocuciones más o menos del siguiente tenor. Voy a tratar de ser lo más textual de acuerdo a la memoria. Primero, que se estaba en presencia de una transnacional gigantesca, Gas Natural FEPASA, que era la propietaria de la empresa CGE, Compañía General de Electricidad, que tenía acciones que se transaban, esta empresa tenía acciones que se transaban en la bolsa y por tanto movían grandes capitales, que su obligación como fiscal era investigar delitos y asegurar bienes para la indemnización o pago a las víctimas. Reseñó a su vez que él no tenía ninguna vinculación con el gobierno, que el único jefe de la investigación era él, que tenía una relación institucional con el fiscal nacional del Ministerio Público, pero que la investigación era llevada por él y el responsable último de la misma era quien hablaba en esos momentos. Señaló también que paralelamente se iban a aperturar otras investigaciones para indagar la responsabilidad de otros organismos o instituciones que estaban vinculados con los incendios forestales. ¿A qué instituciones o organismos se refería? A la Superintendencia de Electricidad, ONEMI y CONAF, entre otras, según recuerdo. Señaló también en el transcurso de la reunión lo siguiente, que él ya tenía claro la causa de los incendios forestales, que la causa de los mismos era eléctrica, que se originaba por la mala mantención de la franja de seguridad del tendido eléctrico, incluso había árboles al interior de la franja, y que eso generaría responsabilidad penal. Esto es lo que recuerdo. Se estableció también que a esa fecha, que a la fecha de esa reunión y de esas declaraciones, no se había realizado audiencia pública en sede judicial para comunicar cargos o ventilar hechos relacionados con las causas por incendios a su cargo, a la fecha en cuestión, 1 de febrero. Lo que se reprochó junto con todas estas situaciones que ya he reseñado es la desprolijidad en la organización de la reunión que tenía por objeto transmitir información a víctimas, ya que se desarrolló en la forma que he descrito, ¿ya? Y que además parte de la organización fue delegada a instituciones distintas a la Fiscalía. Concretamente, recuerdo que se encomendó al alcalde, el alcalde Pumanque, la comunicación y el llamamiento a concurrencia a la misma reunión, de hecho lo que recuerdo. Entonces, lo que se reprocha en torno a este punto es justamente la transgresión a la obligación del desempeño personal y fiel y de manera continua del cargo con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Y esta vez también se le reprocha en torno a este punto la infracción a lo previsto en el artículo 37, número 14 del mismo reglamento, toda vez que se había transgredido la obligación de secreto de la información de la que tuviera conocimiento en virtud de su cargo, ¿ya?, a personas o instituciones ajenas a la investigación y que no se hubiesen ventilado por lo demás públicamente o que no se hubiese producido el requerimiento de información de manera judicial o por la autoridad superior del servicio o existiera una ley que obligara a entregar esta información. Básicamente son esos los hechos que se establecen y que se estiman
fundantes del reproche en sede administrativa, asilado en las normas que he reseñado su señoría. Y también adelantándome a las preguntas, este hecho acreditado junto a los dos anteriores se estiman por este fiscal en la sugerencia que se formula el fiscal nacional que se aplique la medida disciplinaria de censura por escrito. Muchas gracias, señor fiscal, testigo en esta causa. Señora Marisol Pueña, puede preguntar si lo desea. Muchas gracias, su señoría. La verdad, su señoría, que para efectos de la presentación de nuestra solicitud de remoción hemos ordenado los hechos en 8 hechos de negligencia, 8 hechos de mal comportamiento y 4 hechos de negligencia manifiesta, pero hay una conexión. Entonces, con la venia de su señoría, me voy a permitir preguntarle al testigo sobre una conexión respecto a 2 hechos que hemos escuchado en su deposición esta mañana. La causa que usted conoció cuando declaró recién por el hecho número 2 respecto a esta apertura de un proceso penal de oficio que le habría solicitado al fiscal señor Arias, al fiscal jefe de la Fiscalía de O'Higgins, señor Moya, ¿tenía que ver con la violación del artículo 161A del Código Penal? Ah, sí. Primera pregunta, Perdón. precisa. ¿Tenía que ver con la violación del artículo 161A del Código Penal? Gracias, señoría. Sí, por cierto, cuando se formula el reclamo por los abogados Bataglia, Muga y de la Barra al fiscal nacional en torno a la serie de entrevistas dadas por el fiscal Emiliano Arias, también se reseña lo acontecido en el marco de esta reunión. Y desde luego, los hechos que di por acreditado y que puse al comienzo de mi intervención el día de hoy, en el sentido de que el fiscal Emiliano Arias dispuso la investigación, la apertura de una investigación, mediante el oficio que ya describí, guarda estricta relación con lo que he señalado. ¿Por qué? Porque una vez que toma conocimiento a efectos de informe de la presentación, el fiscal regional Emiliano Arias estima que podría ser constitutivo, el hecho de que se haya grabado su conversación en el marco de esta reunión, podría ser constitutivo del delito contemplado en el artículo 161A del Código Penal, toda vez que se había grabado sin su consentimiento esta intervención. Y en ese mismo sentido, su señoría, consultarle al testigo si en la investigación que usted desarrolló en esta segunda oportunidad, tercera ya, que del tercer hecho que estamos comentando, que es una reunión pública con vecinos, con ocasión de la causa de incendios, que según sus propias palabras estaba en un proceso inicial de la investigación administrativa, dándose a conocer una serie de juicios y opiniones por parte del fiscal señor Arias. Lo que usted pudo constatar en esta última causa efectivamente es que esta reunión fue publicitada, me pareció así entenderlo, a través de la red de la Fiscalía o del Twitter, si no escuché mal, de la Fiscalía Regional. ¿Usted estima, en consecuencia, que cuando se publicita a través de un medio oficial, de un órgano público, la realización de una reunión, ello podría suponer no consentimiento o podría suponer ignorancia por parte de quien va a participar en ella? Lo que se reprocha, disculpe, señoría, ¿puedo? Lo que se reprocha al fiscal regional en torno a ese punto es, primero, la desprolijidad y falta de pulcritud en la organización y desarrollo de la reunión, que en último término fue una reunión de carácter público por todas las cuestiones que ya referí precedentemente, por un lado. Por otro lado, también se le reprocha negligencia manifiesta, negligencia al momento de intervenir en el marco de esa reunión y entregar esta serie de aseveraciones que ya reseñé. Se reprocha negligencia y se establece como conclusión, además, que no existe, a lo menos en el marco de la investigación que yo tuve a cargo, dolo, ¿ya?, que permitiría configurar una figura penal, en este caso de infracción al deber de secreto de ciertas actuaciones, y la apertura de una causa distinta. Y por eso se hace el reproche solo en esta sede.
Gracias, su señoría. Muchas gracias, su señoría. Una pregunta, señor testigo. ¿Por qué en este sumario, respecto a los 3 hechos que usted ha declarado, propuso censura por escrito y no propuso la sanción de remoción, suspensión por 2 meses u otro tipo de sanción administrativa? En base al conjunto de antecedentes reunido en la investigación y las ponderaciones que se formulan en el acápite de conclusiones. Esto es que, si bien aisladamente cada una de ellas pudiese ser considerada de menor entidad o meritoria solo, por ejemplo, de una amonestación, el conjunto de las mismas, y creo que así lo refiere las conclusiones del informe, revela una conducta el hecho de situarse más bien continuamente en un rango de incumplimiento de las obligaciones que le empecen como fiscal regional y particularmente en torno a las instrucciones emanadas del fiscal nacional. Creo que, si no es literal, más o menos el sentido de lo que se reseña en la conclusión, y que en concepto este fiscal amerita un reproche, como dije ya, acreditados 3 hechos, no de amonestación, pero sí a lo menos de censura. Y no otro, yendo a su pregunta más concreta. Entonces, a su juicio, esto ameritaba solamente un reproche de carácter disciplinario y no penal y no de otra entidad. Eso fue lo que se acreditó en la investigación. Por otro lado, señor fiscal, ¿con qué fecha fueron los hechos que usted investigó en ese sumario disciplinario? ¿Los 3 hechos o el último? Los 3 últimos. Ya. El último que he reseñado, que es la reunión de Pumanque, fue el día 1 de febrero del año 2017. La situación de las declaraciones dadas en transgresión a la instrucción del fiscal nacional de 5 de abril del año 2016 se situaron temporalmente en el siguiente periodo. Fueron las comprendidas entre el 14 de enero del año 2017 y el 6 de febrero del año 2017. Hubo otras declaraciones en otros tiempos distintos a los ya reseñados que no fueron abarcadas por esta investigación. Y en cuanto al primer hecho, descrito el día de hoy, que fue la apertura de la investigación de oficio, ese hecho aconteció el día 16 de marzo del año 2017. O sea, han pasado más de 2 años respecto a los hechos que usted investigó. Así es. ¿Me puede decir en cuánto tiempo prescribe la responsabilidad disciplinaria de los fiscales, señor fiscal regional? Bueno, un tema de derecho que entiendo que será discutido en el Sí. fondo, pero Objeción, su señoría, creo que eso lo vamos a plantear. Pero magistrado, la contraparte pudo mostrar un reglamento con anterioridad, entonces afectaría la igualdad en la presente audiencia. No, porque la pregunta suya derechamente que le conteste algo de derecho, ¿ya? Y esto estaba vinculado a un tema de los que había declarado el testigo. Pero esto es una Bueno, entonces mi pregunta es si se considera en una investigación de carácter disciplinaria que la prescripción de hechos infraccionales es de 2 años desde la fecha que concurrieron. o sea, siempre un elemento que debe ser considerado en el marco de las investigaciones administrativas. Listo, muchas gracias, magistrado. Esas son nuestras consultas. Entonces, concluimos con el examen del testigo. ¿Así es? Sí, su señoría. Entonces, señor Cristian Paredes Valenzuela está en situación de libertad absoluta. Muchas gracias, su señoría. Yo sí que le quiero pedir que por favor abandone la sala por esa puerta. ¿Ya? Hay razones que así lo aconsejan. Perfecto, muchas gracias. Enseguida vamos a hacer un receso de 20 minutos, no más de 20 minutos, ¿ya? ¿Podemos dejar los papeles acá, magistrado? Todo lo pueden dejar acá, no hay ningún problema, ¿ya? Y voy a tomar una cierta precaución nomás en relación con los testigos, si ustedes me disculpan. ¿Me llaman los gendarmes? ¿Gendarme que tenga? ¿Salgo? ¿Me retiro? Sí. Ya, perfecto. Muchas gracias. Se puede mover ya. Buenos días, magistrado. Hasta luego. Hasta luego. ¿La tenían ustedes por ahí? 20 minutos, no sé si quieren salir o quieren quedarse, da lo mismo.